escuchen eso. Está señalando que el solemne 4 es acumulativo, por lo tanto, tienen que revisar todas las vías metabólicas para el solemne 4. Súper recomendable tener buenos esquemas de cada una de las vías metabólicas. Sí, entre glicólisis, entre ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, todo. Es totalmente acumulativo. Bioenergética también necesitan tenerlo presente ahora. Así que sí, casi como un examen. ¿Qué no va a entrar? Obviamente no van a entrar características de aminoácidos, pK, esas cosas. Las preguntas específicas de solemne 1 y 2, no. Pero el del 3 entra mucho. Así que es súper importante hacerse buenos esquemas. Se requieren conocimientos de los 3 solemnes, Paulina. Sin embargo, con mayor detalle lo del solemne 3. Y lo del solemne 3 principalmente por el tema de la integración metabólica. Ya. Entonces, veamos la parte administrativa primero del curso. Hoy día estudiamos metabolismo de nucleótidos. Mañana terminamos y también vamos a aprovechar de hacer la integración metabólica. El viernes corresponde al seminario de metabolismo de aminoácidos. El miércoles 1 de julio es el solemne número 4 y el día viernes 3 de julio el último seminario, que es el seminario de metabolismo de nucleótidos con integración metabólica. Sí, les puedo compartir una tabla de especificaciones, sin embargo, hay preguntas en las cuales se requiere integrar, por lo tanto, usar la tabla de especificaciones como referencia, porque la tabla de especificación habla del aprendizaje esperado, y en ese aprendizaje esperado es donde está inserto, por ejemplo, el concepto de el delta G, de reacción favorable, y en el caso de la integración metabólica, yo les voy a preguntar qué enzimas espera encontrar activas en una situación de un paciente diabético descompensado. Y por eso que se van a requerir todas las vías metabólicas. Así que voy a hacer una tabla de especificación lo más clara posible para ustedes, pero como les señalo, todo lo que se preguntó en el solemne 3 tienen que manejarlo ahora. Otra cosa, a mí me interesa mucho que se sientan tranquilos para responder el solemne. Por lo tanto, esto de que haya un seminario que no vamos a alcanzar a revisar me preocupa un poco. Pero cómo podemos un poco salvar esta situación es que yo pretendo tener lo antes posible el seminario. Ojalá hoy día. En realidad lo hay un poco probable, pero voy a hacer todo lo posible para que sea hoy día y si no es mañana. Los martes para mí son días de mucha clase y ahora saliendo de esta clase tengo una reunión además. Así que si no alcanzo hoy día, el seminario del próximo viernes va a estar mañana. ¿Cuál es la idea? Que ustedes lo pueden revisar y si hay alguna pregunta que no les queda clara, me la pregunten en el seminario de esta semana. Podamos a lo mejor hacer 1 o 2 ejercicios del seminario de la próxima semana, esta semana. Y lo otro es que la clase del próximo martes la quiero realizar principalmente dándoles como un espacio para aclarar dudas o aclarar alguna de las preguntas de seminario. El problema nuevamente es que tengo una reunión el martes a las 12:30. Por lo tanto, voy a fijarme bien en qué horario termina la reunión, porque estaba pensando, como además están asistiendo tan pocos a clases, que podríamos juntar las dos secciones. Entonces, que ustedes tienen clase a las 11:15. Primera pregunta eso. ¿El próximo martes a las 11:15 van a tener clases?
Ah, ok. Ya, entonces no hay opción de juntar las secciones. Entonces, les voy a confirmar bien si vamos a empezar la próxima semana a las 14 horas o a las 14:30, por la reunión que yo tengo entre medio. ¿Ya? Para que estén atentos. Como les señalo, los contenidos van a terminar esta semana. Eso sí o sí, queda todos los contenidos vistos mañana, pero es principalmente para que tengan una hora para poder aclarar dudas con respecto a la materia de nucleótidos y de integración metabólica. Ya, vamos entonces con la clase de hoy día. Con respecto al contenido de metabolismo de nucleótidos, los aprendizajes esperados son que ustedes puedan explicar cómo las células sintetizan los ribonucleótidos de purina, cómo se generan los ribonucleótidos de pirimidina. Y ahí inmediatamente voy a hacerles un spoiler, que una de las grandes diferencias entre el metabolismo de los nucleótidos de purina y pirimidina es que los nucleótidos de purina se comienzan a sintetizar a partir de la molécula de ribosa 5-fosfato. ¿Qué quiere decir eso? Que teniendo la pentosa, se le comienzan a agregar átomos para que la base nitrogenada quede unida a la pentosa. En cambio que los de pirimidina, vamos a ver que primero se forma el anillo de pirimidina y luego se une la ribosa. Van a escuchar mucho una molécula que va a ser muy protagonista en el metabolismo del nucleótido, que corresponde a la fosforibosil pirofosfato. También vamos a ver que hay unas reacciones que se conocen como recuperación de nucleótidos. Y ahí me interesa que conozcan las enzimas que participan y la importancia de ese proceso. Como en muchos casos, la importancia de un proceso, de una enzima, queda de manifiesto cuando hay una deficiencia en ese proceso, en esa enzima. Entonces vamos a ver que hay una enfermedad metabólica que es generada por la deficiencia de la enzima clave en el proceso de recuperación de guanina. Esa enzima van a ver que se llama hiposantina guanina fosforibosil transferasa. Provoca un daño neurológico considerable la deficiencia en la recuperación de los nucleótidos y incluso provoca retardo mental esa falla. Por lo tanto, ahí queda muy claro la importancia de poder recuperar nucleótidos. Cuando hablamos de recuperar nucleótidos, vamos a ver que nos estamos refiriendo cómo se pueden reciclar las bases nitrogenadas de otros nucleótidos sin tener la necesidad de la síntesis de nuevo de todo el anillo. Acá en metabolismo ya varias veces hemos hablado de síntesis de novo, y la síntesis de novo es entender cuando la molécula se genera a partir de precursores que no son del mismo tipo de la molécula. Ejemplo más claro que ustedes conocen: la síntesis de novo de glucosa es la gluconeogénesis, cuando generamos glucosa de moléculas que no son carbohidratos. Por lo tanto, la síntesis de novo de nucleótidos significa generar un nucleótido a partir de moléculas que no son nucleótidos. En cambio, en la vía de recuperación, lo que hacemos es utilizar bases nitrogenadas
que se han generado producto de la degradación de nucleótidos. Por lo tanto, la vía de recuperación también sirve cuando a partir de los alimentos uno ingiere nucleótidos, entonces se degradan y nos quedamos con la base nitrogenada que sirve para generar entonces nucleótidos para nuestras células. Otro de los objetivos de la clase es ver el proceso de degradación tanto de nucleótidos de purina como de pirimidina y cuáles son los productos de esta degradación. Ahí vamos a ver, por ejemplo, que cuando se degradan los nucleótidos de purina, se genera como producto el ácido úrico y que en ciertas situaciones se incrementan los niveles de ácido úrico que llevan a la formación de cristales de urato sódico que son los culpables de la enfermedad conocida como gota. También vamos a ver cómo se generan los desoxirribonucleótidos que se utilizan en el proceso de síntesis del ADN. Cómo se sintetizan los nucleótidos de timina. Que ustedes sean capaces de dibujar los anillos de purina y pirimidina y puedan indicar cuál es la procedencia de cada uno de los átomos. Que puedan hacer una determinación de cuánta energía se consume en la síntesis de nuevo de los diferentes nucleótidos. Como siempre, en todo proceso metabólico, cómo se regula la síntesis de los nucleótidos. Y luego ver cuál es el blanco terapéutico para el cual se utilizan algunos fármacos como alopurinol, 5-fluorouracilo, sulfonamidas, metotrexato y azacerina. Y por último, aplicar su conocimiento del metabolismo del nucleótido a identificar los síntomas en el síndrome de Lesch-Nyhan y cuál es la enzima deficiente. Como repaso, ¿cuál es la importancia de los nucleótidos? ¿Qué son los nucleótidos? Ustedes lo tienen muy claro. Son moléculas que están formadas por la unión química de la base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato. Eso conocemos como nucleótidos. ¿Cuál es la importancia? Mucha. Aquí simplemente resumida, sabemos que son moléculas nitrogenadas complejas, su proceso de síntesis es complejo, les va a quedar muy claro después que es complejo. Son la unidad estructural de los ácidos nucleicos, y nos estamos refiriendo a que son los monómeros del ARN y del ADN. Funciona como dadores de energía. Como ustedes se lo saben muy bien, en la gran mayoría de las reacciones que se requiere energía, la molécula que dona esa energía corresponde al nucleótido de adenina, el ATP. Hay otras reacciones que utilizan, en vez de ATP, utilizan GTP, pero principalmente se usa el ATP. Participan como reguladores de vías metabólicas. ¿A qué hará alusión ese punto de regulan vías metabólicas? Muy bien.
ATP es un regulador alostérico de muchas enzimas, en algunos casos como activador y en otros inhibidor. Y ahí entonces tener presente que era inhibidor de la PFK1, inhibidor de la piruvato quinasa. Y ahí también el rol del ADP. El ADP también veíamos que era activador alostérico de ciertas enzimas. Como segundos mensajeros, ¿cuáles eran los nucleótidos que eran segundos mensajeros? Muy bien, AMP cíclico, GMP cíclico también es un segundo mensajero. El AMP cíclico es el más popular para nosotros porque actuaba como activador alostérico de la PKA. Y nos quedamos cortos con estas funciones. Por ejemplo, otra que no mencionamos es que además son intermediarios activados. ¿Se acuerdan de la UDP glucosa? La UDP glucosa tenía que ver con la insulina, claro que sí. El GTP también se une a proteína. La UDP glucosa, chiquillos, se formaba a partir del UTP y era necesario para la síntesis de glucógeno. Y el CTP se usa para la síntesis de fosfolípidos. Entonces ahí el nucleótido está utilizado como intermediario activado. Por lo tanto, podríamos hablar mucho rato de nucleótidos, pero principalmente lo que me interesa en este minuto es que quede claro que no solo son los ladrillos de construcción de los ácidos nucleicos, sino que también tienen diferentes funciones. ¿Cuáles nucleótidos están en mayor cantidad en la célula? ¿Los ribonucleótidos o los desoxirribonucleótidos? Muy bien. Los ribonucleótidos están en mayor cantidad. Sí, muy bien, por la síntesis de proteínas. Las células tienen que estar siempre generando proteína, por lo tanto necesito los mensajeros. Y cuando hablamos de ATP, CDP, todo AMP cíclico, todo eso son ribonucleótidos. Por lo tanto, por decirlo así, los ribonucleótidos son los que tienen gran diversidad de funciones. Los desoxirribonucleótidos son específicamente para la síntesis de ADN. Y es más, la síntesis de los desoxirribonucleótidos está muy relacionada con la etapa del ciclo celular. Por lo tanto, hay mayor síntesis de desoxirribonucleótidos previo
al proceso de replicación del ADN. Sí. Muy bien. Aquí este repaso. Y recordemos que las bases púricas corresponden a la adenina y la guanina, que están presentes tanto en ADN como en ARN. Las pirimidínicas son citosina, uracilo y timina. Vamos a estudiar hoy día primero la síntesis de bases púricas y luego las pirimidínicas. Como ustedes bien saben, la citosina está presente en ADN y ARN, mientras que uracilo está en ARN y timina en el ADN. A partir de la base nitrogenada unida a la pentosa corresponde al nucleósido. Y cuando ese nucleósido además tiene fosfato, entonces ahí hablamos de nucleótido. En el caso del nucleósido que tiene adenina, ese nucleósido recibe el nombre de adenosina, y cuando es fosforilado, entonces recibe el nombre de adenosina monofosfato. En el caso del nucleósido de guanosina, cuando es fosforilado, recibe el nombre de guanosino monofosfato. Aquí tenemos los nucleósidos que tienen pirimidina, citidina, uridina, que generan respectivamente el CMP y el UMP. Acá está la nomenclatura de los nucleótidos. Vemos en primer lugar un nucleósido que es adenosina, cuya pentosa es la ribosa, porque en el carbono 2' tiene el grupo hidroxilo, y cuando está la desoxirribosa se llama desoxiadenosina. La desoxiadenosina entonces es por la pérdida del átomo de oxígeno en el carbono 2'. Abajo tenemos ribonucleótidos, el AMP, ADP y el ATP, que corresponden al que tiene 1, 2 y 3 fosfatos. Vamos a ver que primero se genera el AMP, y por fosforilación del AMP se obtiene el ADP, por fosforilación del ADP se genera el ATP. Por lo tanto, acá tenemos quinasas capaces de transferir fosfato entre nucleótidos para ir generando el ADP y el ATP. Procedencia de los átomos del anillo de purina. Entonces, esto es lo que yo les recomiendo, tratar de dibujar este anillo de purina e ir viendo de dónde vienen todos los átomos del anillo. Como podemos ver, son 3 aminoácidos los que aportan átomos para la síntesis del anillo de purina. Los aminoácidos son glicina, aspartato y glutamina. Un átomo de carbono proviene del dióxido de carbono, y el carbono 2 y el carbono 8 vienen del N-formil tetrahidrofolato. Este esquema es un esquema general que muestra el metabolismo intracelular de los nucleótidos, así hablando de cualquier nucleótido.
tenemos al centro los ribonucleótidos, y estos ribonucleótidos proceden de la síntesis de novo. La síntesis de novo es cuando se generan a partir de moléculas que no son nucleótidos, ni nucleósidos, ni bases nitrogenadas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora a continuación? La síntesis de novo, que cuando utilizo como dadores de átomos, principalmente aminoácidos, CO2 y el N-formil tetrahidrofolato. Abajo vemos lo que es la recuperación, la vía de recuperación, donde vamos a ver que hay enzimas clave en este proceso de recuperación de nucleósidos o bases nitrogenadas. Y súper importante esta flecha que va para acá. A partir de los ribonucleótidos se generan los desoxirribonucleótidos. Para ser aún más específico, tenemos que decir que a partir de los ribonucleótidos que tienen dos fosfatos, se generan los desoxirribonucleótidos. Estos ribonucleótidos se degradan y generan los nucleósidos y las nucleobases. Y coenzimas y otros que también se generan a partir de ribonucleótidos, ejemplo, el NAD reducido, el FAD reducido, oxidados, se generan de los ribonucleótidos. Al degradarse generan nucleósidos y nucleobases que pueden ser recicladas para volverlos a utilizar en la síntesis de ribonucleótidos. Y por otra parte, lo que yo les mencionaba anteriormente, desde los alimentos uno puede recuperar también nucleósidos y nucleobases que se utilizan para generar los ribonucleótidos. Cuando decimos ribonucleótidos nos estamos refiriendo a los nucleótidos que tienen ribosa, y cuando hablamos de los desoxirribonucleótidos, los que tienen desoxirribosa. Y ahora sí, entonces empezamos con las reacciones de la síntesis de novo de los ribonucleótidos. La primera reacción es una reacción que utiliza ATP y el otro sustrato es la ribosa 5-fosfato, que proviene de la vía de las pentosas. Esta es una reacción de fosforilación catalizada por la enzima ribosa 5-fosfato pirofosfoquinasa. Miren el nombre, pirofosfoquinasa. No es una quinasa cualquiera, porque no está agregando un fosfato, sino que está agregando el pirofosfato, que corresponden a obtener dos fosfatos enlazados a partir del ATP. Y por eso que el producto que se libera no es ADP, sino que es adenosin monofosfato. Esta ya es una reacción muy importante en la síntesis de nucleótidos. ¿Por qué es tan importante? Es muy importante porque el producto, que es fosforibosil pirofosfato, se utiliza en la síntesis de novo de los ribonucleótidos como en la síntesis de novo de los nucleótidos de pirimidina. Quería decir primero ribonucleótidos de purina como los ribonucleótidos de pirimidina, y además se utiliza en la recuperación de nucleótidos de purina como de pirimidina.
Por lo tanto, por decirlo así, si esta reacción no ocurre, es imposible que sinteticemos ningún nucleótido. No se podría sintetizar ningún nucleótido, ni desde la síntesis de nuevo, ni desde la vía de recuperación de nucleótidos. Esta reacción es inhibida por niveles altos de ADP y GDP, lo cual es muy lógico, porque si ya hay mucho ADP y GDP, significa que hay cantidad suficiente de nucleótidos de purina. Esta enzima también se la llama, y a lo mejor la pueden encontrar así en algunos otros libros, recibe el nombre de fosforribosil pirofosfato sintetasa. Cualquier de los nombres correcto. Y el segundo nombre nos está señalando que el producto que se genera es fosforribosil pirofosfato. La siguiente reacción, que es la que vemos ahora, es la más importante desde el punto de la regulación de la síntesis de nucleótidos de purina, y es catalizada por la amida forribosil transferasa. A veces esta enzima se abrevia como APRT. Esta enzima es regulada negativamente por ATP, ADP, AMP y también por GTP, GDP y GMP. Tiene dos sitios para regular. Uno para los nucleótidos que tienen adenina como base nitrogenada y otro sitio para los nucleótidos de guanina. Algo importante en esta reacción: el dador de nitrógeno es el aminoácido glutamina. Recordemos que la glutamina es la amida correspondiente del glutamato. Por lo tanto, acá lo que hace es donar su nitrógeno, y este nitrógeno queda unido donde estaba unido el fosfato, es decir, en el carbono 1. Y en esta reacción se libera el pirofosfato. Esta diapositiva, chiquillos, yo se las recomiendo imprimir para que puedan ir viendo y haciendo el seguimiento de los ATP que se van requiriendo y de las moléculas que entran como dadores de átomos del anillo. Entonces, primero, quiero que lo veamos así en su amplitud. Son muchas reacciones y uno cuando las mira como que se tiende a asustar y dice, chuta, tanto detalle. Sí, se ve muy al detalle, sino que principalmente me interesa que sepan cuáles son las moléculas precursores de los nucleótidos, y me interesa que entiendan bien el proceso de regulación de la síntesis de los nucleótidos, así como también que sean capaces de determinar el gasto energético que implica sintetizar uno de estos tipos de nucleótidos. Otra cosa que uno puede mirar así en la parte general, antes de ir al detalle. Comenzamos con ¿qué molécula? Con la pentosa. Y a esta pentosa, en el carbono 1, se van agregando los diferentes átomos para ir generando el ciclo. Si ustedes se fijan, ahí ya se generó un ciclo y después se empieza a formar el otro ciclo.
Por lo tanto, el producto que se genera inmediatamente, el producto final, corresponde a un nucleótido. El producto final en la síntesis de nucleótidos de purina corresponde al IMP, que es inosina monofosfato. Vamos a ver que a partir del IMP se forma el AMP y también a partir del IMP se forma el GMP. Entonces, yo les voy a preguntar, cuando terminemos esto, cuántos, mejor dicho, cuántos ATP se requieren para formar un ATP. Y esto parece súper loco, porque vamos a gastar mucho ATP para generar ATP. Entonces, un ATP nos va a salir súper caro, pero estamos hablando de la síntesis de novo. Y antes de responder cuántos ATP se requieren para formar un ATP, me van a responder cuántos ATP se requieren para formar UTP. Esa va a ser la primera pregunta. Y después vamos a responderla para formar un ATP. Veamos las reacciones. Ya la primera ya la vimos, que era la fosforilación de la ribosa fosfato para generar el PRPP, que es ribosa fosfato pirofosfato o fosforibosil pirofosfato. Esta molécula entonces va a ser muy popular para ustedes ahora. Es el PRPP. Luego viene la reacción del amido fosforibosil transferasa, donde entra como dador de nitrógeno la glutamina y se transforma en glutamato. Luego, la siguiente reacción, que vendría siendo la reacción número 3, ingresa glicina y es catalizada por la GAR sintasa. Luego ingresa el N10-formil tetrahidrofolato. Esta molécula actúa como dador de carbonos. Recordemos que ese grupo formil va a ser el dador del carbono 2 del anillo y del carbono 8. Luego ingresa nuevamente el aminoácido glutamina. Luego consumimos otro ATP para ciclar y ya tenemos un heterociclo. Otro ATP con un carbono para agregar otro átomo de carbono. Ese átomo de carbono que va a ser el carbono que proviene del CO2. Recordemos que a partir del CO2 se genera el bicarbonato. Luego ingresa el aspartato, que es el encargado de aportar el nitrógeno 1. Luego actúa una liasa
que retira los átomos de carbono del aspartato que salen como fumarato. Y por último, no, todavía no es último, penúltimo, entra nuevamente el grupo formil tetrahidrofolato para aportar el siguiente átomo de carbono. Y ahora sí, por último, tenemos la IMP ciclohidrolasa, que también se conoce como IMP sintasa. ¿Qué les pareció el proceso? Simplecito. No, no es tan simple. ¿Cuántas reacciones son en total? En total son 11 reacciones. Ahora, en algunos libros he visto, chiquillos, que cuentan que son 10 reacciones. ¿Por qué? No cuentan la primera. ¿Por qué no cuentan la primera? Porque la primera no es exclusiva para la síntesis de nucleótidos de purina, sino que también esa molécula se requiere en la formación de nucleótidos de pirimidina y en la vía de recuperación. Y ahora sí, vamos a responder cuántos ATP se requieren para formar UTP. Vamos a marcar primero las reacciones. Ya, voy a ir respondiendo sus preguntas a medida que los vayamos viendo. Acá, este carbono que está arriba, ese corresponde al carbono 6, y ese carbono 6 es el que es aportado por el CO2. El carbono 2 y el carbono 8 son los que son aportados por el N-formil tetrahidrofolato. Este es el carbono 2. Por lo tanto, el penúltimo, que es el que está preguntando Sebastián, ese es el carbono 8. La reacción 2 se considera que gasta es que se ve que salen 2 fosfatos. No, la reacción 2 no se considera que se gaste energía. Entonces primero vamos a contar las reacciones que requieren ATP y después las vamos a cuantificar. Vamos a marcarlas con negro, donde se ocupa ATP. Mejor vamos a numerar todas las reacciones y así vamos a ir viendo en cuáles se gasta ATP. Tres. Acá abajo tenemos la reacción 4, la 5, la 6, 7, 8, 9, 10 y reacción 11. Entonces vamos a encerrar estos números con rojo donde se gasta ATP. Ah, no. Ese no era. Vamos a rayar. Me entusiasmé haciendo círculos, disculpen. Ya ese no va.
La reacción 3 sí. La 4 no. La 5 sí. La 6 también. La 7 también. Y la reacción 8 también. Después la 9 no. La 10 tampoco. Y la 11 tampoco. Por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 reacciones. Sería la reacción 1. Vamos a anotar los números acá. 1, 3, 1, 3, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, hasta que llegamos a IMP, ¿cuántos ATP hemos gastado? Perfecto, Jeremías. Son 7 ATP los que se requieren hasta llegar a IMP. Son 7 porque en la primera reacción se utilizan 2, porque el pirofosfato queda unido en el carbono 1. Ahora la pregunta, vamos al chat, era ¿cuántos ATP se requieren para formar UTP? Ah, no, ese era para después, para pirimidina. Lo que yo quería preguntar no era el UTP ahora. Lo que yo quería preguntar era ATP y GTP. Me disculpan, chiquillos. Entonces, quedémonos con los 7 hasta el IMP. Y nos quedamos con la pregunta ¿cuántos para ATP y para GTP? Para poder responder, tenemos que pasar a ver las reacciones de conversión a partir de la del IMP para generar AMP. Entonces, miremos las reacciones. La primera reacción corresponde a la reacción de la adenilo succinato sintetasa y aquí entonces se requiere de GTP. Ahí tenemos entonces un nuevo gasto energético y en la siguiente reacción hay una ruptura que libera el fumarato. Por lo tanto, hasta AMP tendríamos un gasto de 8 ATP. Pero la pregunta era hasta ATP. Por lo tanto, acá hay que considerar que a partir del AMP se voy a gastar un ATP para generar el ADP y a partir del ADP vamos a gastar otro ATP más para generar el ATP. Por lo tanto, tenemos acá el gasto de 2 ATP más. Lo que nos da como un gasto total de '¿Cuál sería el gasto total entonces, chiquillos? Para formar ATP. 10. ¿Se fijan? Lo paradójico y lo llamativo que para formar un ATP se gastan 10 ATP.
Pero eso es la síntesis de NO. Y acá tenemos cómo se genera el nucleótido GMP a partir de IMP. Acá, disculpen chiquillos, quedó un error en el paréntesis. Eso es guanosina monofosfato. Y acá hay una pequeña trampa y por eso que quiero que hagamos juntos este ejercicio. ¿Por qué? Porque primero se requiere de una reacción redox, donde vamos a generar NAD reducido. Y luego hay una reacción que consume ATP y genera como producto AMP. Por lo tanto, acá, ¿cuántos ATP vamos a considerar que se gastan? 2. Muy bien. Entonces, hasta el IMP llevamos un gasto de 7. Más los 2 que gastamos acá serían 9. Pero esos 9 les tenemos que restar. Entonces llevamos. Vamos a ir haciendo el balance. Tenemos 7 ATP de gasto. Lo vamos a poner negativo mejor, para que sepamos que es energía que se consume. Menos 7 ATP menos 2 ATP más por la reacción de la GMP sintasa nos da un valor de un gasto de 9 ATP. Pero a eso le tenemos que sumar la ganancia. Y acá como se ganó una coenzima reducida, a esos menos 9 ATP le sumamos 2,5 ATP, lo que nos da igual a menos 6,5 ATP. ¿Y ahí estaríamos listos o nos falta algo? Nos falta algo, porque hasta ese punto estaríamos llegando a GMP y necesitamos 2 ATP más para pasar a GDP y después GTP. Muy bien. Por lo tanto, el gasto energético total para generar GTP sería igual a 8,5 ATP. Esto viene preguntado en el seminario, así que ustedes mirando el chat lo pueden responder y ahí lo completan con sus palabras para que lo tengan clarito. Sí, inosina es la base nitrogenada que se forma. Y a partir de ello se generan la guanina y la adenina. Siempre es importante tener presente la regulación y en este caso el GMP es un inhibidor alostérico de la IMP deshidrogenasa. Entonces, este GMP, que es el producto final, inhibe su propia síntesis. Ahora, este GMP también inhibe la reacción de formación de la fosforibosilamina.
que si ustedes se acuerdan, esa enzima se abreviaba adenosina fosforibosil transferasa, APRT. Entre paréntesis, para que lo puedan hacer el seguimiento, inhibe a la reacción 2 del proceso de síntesis de novo, que como yo les señalaba, era el principal sitio de regulación de la síntesis de nucleótidos de guanina. En el caso de la síntesis del AMP, el producto final inhibe la formación del adenilo-succinato, por lo tanto inhibe a la adenil-succinato sintetasa. Y además, este AMP también tiene un efecto inhibidor sobre la síntesis de la fosforribosilamina. Por lo tanto, inhibe la enzima al amido fosforribosil transferasa. Si ustedes se fijan, es bastante lógica la regulación de la síntesis de nucleótidos de purina, dado que los productos finales son capaces de inhibir las primeras enzimas en el proceso de la síntesis. Entonces volvamos atrás y podemos aprovechar ahora de rayar más para que quede clara el principal punto de regulación. Es esta enzima. Esta es la que se abrevia APRT, amido fosforibosil transferasa. Esa enzima es inhibida por los productos que acabamos de mencionar. Es inhibida principalmente por AMP, inhibida por GMP, inhibida por IMP. ¿Y quién la activa? El sustrato. El sustrato entonces activa a la enzima. El PRPP es capaz de activar a la amido fosforibosil transferasa. Entonces, los puntos principales en la regulación de la síntesis de novo de nucleótido de purina es que la molécula fosforibosil pirofosfato es clave en la síntesis de nucleótido de purina. Ahora, no es solo clave la síntesis de nucleótido de purina, tal como yo ya les adelanté, también es clave para la síntesis de nucleótidos de pirimidina y la vía de recuperación de nucleótidos. Los niveles altos de ADP y GDP inhiben a la ribosa fosfato pirofosfoquinasa, que es la enzima encargada de generar el PRPP. La amido fosforibosil transferasa, que se abrevia APRT, es
activada por el sustrato y regulada negativamente en dos sitios. En un sitio se unen los nucleótidos de adenina y en el otro los de guanina. La vía de recuperación. La vía de recuperación involucra dos enzimas que, como el nombre lo señala, corresponde a transferasa. En una tenemos la base nitrogenada hiposantina que se transfiere al fosforibosil pirofosfato para generar el nucleótido IMP más pirofosfato. Y en la otra reacción, que también es catalizada por la hiposantina, guanina, fosforibosil transferasa, se transfiere la guanina al fosforibosil pirofosfato para formar el nucleótido GMP más pirofosfato. Esas dos reacciones son catalizadas por la enzima hiposantina guanina fosforibosil transferasa. La deficiencia en esta enzima provoca el síndrome de Lesch-Nyhan, que es el síndrome que les hablaba al inicio, que tiene o provoca un daño neurológico. Podría ser que la síntesis de novo no esté funcionando si esta está activa. Y eso va a tener que ver de los niveles de PRPP que haya y de base nitrogenada. Porque si yo tengo mucha hiposantina y mucha guanina, participa principalmente esta vía. Y como esta vía consume PRPP, la síntesis de novo se detiene. Claudio, ¿cómo se escribe qué cosa? Ah, el síndrome. ¿Eso? Sí, así está bien escrito. Muchas gracias. Ahora, como yo les señalaba al principio, la importancia de esta vía de recuperación un poco queda de manifiesto por esta patología, pero además tiene que ver con el ahorro energético, porque si ustedes se fijan, estas reacciones consumen PRPP y para generar el PRPP se gastan 2 ATP, pero para generar el IMP gastábamos 7 ATP. Y en el caso del GMP, ya se me olvidó cuánto se gastaban, hicimos el cálculo anteriormente, eran 8,5 para GTP, por lo tanto eran 6,5. O sea, un gasto energético tremendo, por lo tanto esto implica un considerable ahorro energético a la célula. Sí, hay otra enzima, como ve Sebastián abajo, que también es una transferasa, pero exclusiva para la base nitrogenada adenina, y esa es la adenosina fosforibosil transferasa. La otra, la HGPRT, cataliza la reacción de transferencia tanto si el sustrato es hiposantina como si el sustrato es la guanina. No, no la habíamos visto. Esta está exclusiva
de la vía de recuperación. No, la otra es una enzima que participa en la incorporación del nitrógeno que viene de la glutamina. La otra se llama amido la voy a escribir acá el nombre. Y esa amidofosforibosiltransferasa se parecen bastante, chiquillos, por eso entiendo que hayan pensado que es la misma, porque la que acabo de yo describir se abrevia igual, además, porque empiezan con A, pero no son la misma, porque en la anterior, que es la que yo acabo de escribir su nombre, los sustratos son glutamina más el PRPP. Esos son los sustratos. Entonces, y los productos obviamente también son distintos. Los productos van a ser fosforibosilamina, les coloqué los sustratos y los productos. Súper bueno que nos hayamos dado cuenta que las siglas es igual, porque así yo voy a tener el cuidado que en el certamen poner el nombre completo con estas enzimas para evitar que las confundan. Sí, 2 ATP se gasta. La hiposantina todavía no ha salido en la clase, pero vamos a ver que sale del proceso de degradación de nucleótidos de purina. PRA es fosforibosilamina. Y se consideran, Sebastián, que se gastan 2 ATP por la formación del fosforibosil pirofosfato, porque entra un ATP a la reacción, pero desde ese ATP salen 2 grupos fosfato. Y alguien por ahí preguntó por la hiposantina. La hiposantina va a salir a continuación porque se genera en el proceso de degradación de nucleótidos de purina. No, aquí no se considera ese ATP. Es que, Seba, no es que uno gaste ATP para degradar el PPI, sino que lo que sucedía en otras reacciones, como por ejemplo en la reacción de activación del ácido graso, es que se formaba PPI y después el PPI se hidrolizaba. Entonces se consideraban como pérdida de 2 enlaces de alta energía por la hidrólisis del PPI. Pero aquí no se considera así o no se vuelve a considerar porque ya yo consideré como gasto de 2 ATP
que el pirofosfato quede unido a la fosforribosa. Porque si no lo estaría como contando dos veces. Por eso es la diferencia. Ya. Aquí aparece la hiposantina. Y entonces estos esquemas, chiquillos, tienen que empezarlo a ver desde acá, desde la MP, y luego desde el GMP. Entonces, para así a grandes rasgos, primero vamos a ver que cuando se degrada el GMP, se genera xantina, y cuando se degrada el AMP, se genera la hiposantina, que corresponden a bases nitrogenadas. Y por eso que esas bases nitrogenadas aparecieron en estas reacciones de recuperación. Entonces, el AMP, por acción de la nucleotidasa, pierde el fosfato y nos quedamos con el nucleósido, que corresponde a la adenosina. Posteriormente se desamina y pierde la ribosa por acción de la nucleósido purínico fosforilasa. Y ahí entonces se genera como producto la base nitrogenada hiposantina. La enzima que está aquí, esta, que se encarga de sacar la ribosa, corresponde a una nucleósido purínico fosforilasa. Si se acuerdan, la fosforilasa catalizaba enlaces de fosforolisis. Por lo tanto, para romper, incorporan fosfato, que en este caso, en este resumen, no aparece el fosfato señalado. Se llamaba nucleósido purínico fosforilasa. La hiposantina es oxidada por acción de la xantina oxidasa, que es una enzima que requiere de oxígeno para oxidar, y forma la base nitrogenada xantina, que nuevamente es sustrato de la xantina oxidasa para generar el ácido úrico. Este, como ustedes ven, es el producto final de la degradación tanto de los nucleótidos que tienen adenina como de los que tienen guanina. En el caso de la degradación del GMP, tenemos que primero va a actuar la nucleotidasa para generar el nucleósido, que es la guanosina, y a partir de la guanosina se genera la base nitrogenada. ¿Cómo se llama esa base nitrogenada? La guanina. Y la guanina es desaminada por acción de la guanasa. Aquí actúa la guanasa, que degrada la guanina y genera como producto xantina. Y ahí entonces convergen las dos vías de degradación. Y luego entonces la xantina oxidasa
oxida la santina para generar el ácido úrico. Esta enzima, la santina oxidasa, es inhibida por el alopurinol, que es uno de los tratamientos que se les da a los pacientes que sufren de gota. Esta enzima, la santina oxidasa, es una enzima que contiene como coenzima FAD, utiliza fierro y molibdeno y, como les señalaba, usa oxígeno como sustrato. ¿Cuál es el problema en el paciente con gota? Que se elevan considerablemente los niveles de ácido úrico. En los análisis se ha visto que hay distintos ejemplos de defectos bioquímicos que causan un aumento en la síntesis de nucleótidos purínicos. ¿Cuáles son estos defectos bioquímicos? Uno, que lo voy a anotar en el chat: aumento de la actividad de la fosforibosil pirofosfato sintetasa. Ese defecto entonces puede provocar aumento en los niveles de ácido úrico. Otra, la disminución de la actividad de la enzima hiposantina guanina fosforibosil transferasa. Y otro ejemplo de efecto bioquímico que puede causar la gota es la deficiencia en una enzima conocida por ustedes, y a ver, tratemos de buscar la lógica por qué estos defectos bioquímicos llevan a un aumento en los niveles de ácido úrico. Las tres situaciones van a provocar un aumento en la síntesis de nucleótidos purínicos. Por lo tanto, como hay mayor cantidad de nucleótidos purínicos, también va a haber mayor degradación de esto y por ende mayores niveles de ácido úrico. En el primer caso es como bastante lógico. ¿Por qué? Porque el PRPP se usa para la síntesis de novo de nucleótidos purínicos. Si hay más PRPP, más sustratos, más posibilidades de generarlo. La disminución de la HGPRT-ASA, ¿cómo lo explicamos entonces? Que disminuye esa enzima, provoca aumento en los niveles de nucleótidos purínicos.
Sí, estaba hablando con el micrófono apagado. Súper bien. Busquemos la relación, chiquillos. En el caso de la primera, eso sí me lo escucharon, ¿o no? No. Ya, perfecto. La segunda, estamos hablando de la enzima que ahora les puse el esquema. Si esta no funciona, estas dos primeras no funcionan, ¿qué va a ocurrir? Que los niveles de IMP se van a caer y los de GMP también van a caer y van a aumentar los de PRPP y entonces va a aumentar la actividad de la enzima que escribimos en el chat, que es un nombre bien largo. Aumenta esa, la amidofosforribosil transferasa, que es el punto de regulación de la síntesis de nuevo. Por lo tanto, en palabras sencillas, si falla la HGPRT, aumenta la síntesis de nuevo de nucleótidos de purina. Y ahora veamos entonces si una lleva a la otra. A ver, quedó claro el segundo caso, ¿cierto? Disminuye la vía de reciclación, pero aumenta la vía de nodo. La tercera, cuando falla la glucosa 6-fosfatasa, lo que va a ocurrir, y que alguien lo mencionó ahí, es que este exceso de glucosa 6-fosfato se desvía hacia la vía de las pentosas y por lo tanto vamos a tener más ribosa 5-fosfato y eso lleva a aumentar los niveles de PRPP intracelular. Y el PRPP es un efector positivo de la PRPP amidotransferasa. En el último caso, entonces, aumenta la síntesis de PRPP y también aumenta la segunda reacción. Aumenta esta. Esa es la enzima clave. Entonces, ese PRPP, esta molécula es el PRPP. El PRPP activa a la amidofosforribosil transferasa. Por lo tanto, esto nos lleva a ver que en este caso hay varias patologías que se mezclan, porque la glucosa 6-fosfatasa era una enfermedad bien compleja, porque generaba hipoglicemia, porque uno no podía aprovechar la glucosa que estaba almacenada desde el glucógeno, porque no se desfosforila. Pero además estamos viendo que provoca un incremento en la síntesis de nucleótidos que lleva a un aumento en los niveles de ácido úrico y a que los pacientes padezcan de gota. Por otra parte, la falla de la vía de recuperación señalamos que provocaba la enfermedad o síndrome de Lesch-Nyhan. Y esos pacientes también sufren de gota porque tienen incrementada la síntesis de novo. Y al tener incrementada la síntesis de novo, también degradan más nucleótidos purínicos. Muy bien, chiquillos, ya estamos casi en la hora, vamos a quedar hasta aquí hoy día. Y mañana entonces terminamos de ver metabolismo de nucleótidos con los nucleótidos de pirimidina. Anoten cualquier duda que puedan tener y mañana entonces las discutimos. Que tengan una buena tarde, chiquillos.
Que estén bien. Chao a todos. Que estén muy bien. Cuídense.